Estamos listos para la palabra en este día. Bueno, hoy quiero compartirles y quiero hablarles, pero primero quiero que vengamos a el libro de Efesios en el capítulo número 2, el versículo 10. Y mire lo que dice Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, en Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Que somos hechura de Dios, somos creados ¿por quién? Por el Señor. Y dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano. Muchas veces la gente piensa que cuando da un mercado, una obra de caridad, dice: mire, estoy haciendo buenas obras, como dice. Y es verdad, esos son buenas obras. Pero la palabra del Señor nos dice que Él nos escogió y nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó. Entonces, hoy quiero hablarles de lo que es la actitud y la aptitud. Suena como lo mismo, pero no es lo mismo, porque una es actitud con C y otra es aptitud con P. Entonces, ¿qué es la actitud con C para los que toman apuntes? Escuche bien, es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Se puede decir que la actitud es la forma de ser o la forma de comportarse de una persona, mientras que la actitud, o sea, con P, es la capacidad de una persona. También es la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente en una materia. Entonces, la diferencia entre actitud y actitud, ¿qué es? Radica en que la actitud es el temperamento de una persona frente a ciertas situaciones, y la aptitud es el talento, la habilidad o la destreza que se tiene para algo. O sea, un talento o una capacidad específica para ejecutar una tarea. Entonces, lo voy a colocar como en palabras castellanas. La actitud es esa manera como usted reacciona frente a alguna situación, ¿sí? Mire que hay personas, por decir, hay dicho que la gente tenemos los colombianos, y es que hay personas que arman una tormenta de un vaso de agua. Hay gente que inmediatamente por cualquier situación toman esa mala actitud. Algunos llamarían grosero. Ese, mira, le dije tal cosa y me contestó así todo grosero o toda grosera. Esa es actitud. O también está la persona que le hablan algo y reacciona bien y dice: ok, qué bien. Y hay gente que dice: oye, qué bien esa actitud de esa persona. Pero la aptitud con P es habilidades, es capacidades. Por decir, hay gente que tiene habilidad para el arte, para la pintura, para el deporte, que tiene habilidad para la música, ¿sí? Entonces, de eso hoy quiero hablarles. Resulta que en la Biblia encontramos esto de lo que es la actitud y la aptitud. Entonces, lo quiero ilustrar con el rey Salomón. Resulta que el rey Salomón, Dios lo mandó a construir un templo maravilloso que su padre David había preparado los planos y todo para construirlo. Resulta que él va y le pide ayuda a un rey, al rey de Tiro, a Irán de Tiro, y le dice que le envíe madera, que le envíe ciertos materiales. Pero también Salomón le hace un pedido. Y mire, el pedido está en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 7, y saltamos al versículo 13. Y mire lo que dice acá. Mire lo que dice Salomón: envíame pues, acuérdese que está hablando con el rey de Tiro, con Irán. Dice: envíame pues ahora un hombre como hábil. Y esa palabra hábil es con habilidad, con actitud, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Y el versículo 13 dice: yo pues te he enviado a un hombre hábil y ¿qué más? Y entendido, a Irán Abid.
Entonces él le dice, Salomón, cuando le pide al rey ayuda, le dice, mándame a un hombre así, que sea, que tengan actitudes para trabajar en todos los materiales. El rey le dice, le tengo el tipo preciso. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión cuando la gente dice, uy, ando buscando a un eléctrico, o ando buscando a un maestro, o a una persona que trabaje la carpintería, y uno dice, le tengo la persona. Por mi barrio hay un hombre que es tremendo para eso. Y esa es actitud, o sea, habilidades. Esa la tenía. Lo voy a mostrar y lo voy a ilustrar también con Moisés. Un día Dios le habla a Moisés y le dice que construyera un tabernáculo. Y esa obra iba a ser primorosa, era una cosa impresionante. Yo me imagino a Moisés pensando cuando Dios le estaba diciendo que construyera ese tabernáculo. Yo me imagino a Moisés pensando, la Biblia no dice eso, pero pues pensemos. Yo me imagino a Moisés ahí diciendo, Dios mío, ¿y yo cómo voy a hacer todo eso si yo no, a lo mejor no tendré esa capacidad o esa habilidad o esas actitudes para construir estas cosas? Entonces yo creo que Dios le contesta una oración a Moisés. La Biblia no lo dice, pero deducimos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 31 de Éxodo, del 1 al 6, mire lo que dice, como una respuesta de Dios a Moisés. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Eso se llama como actitud, o sea, habilidades. ¿Qué fue lo que Dios le dio a este hombre? Sabiduría, inteligencia, capacidad creativa. El versículo 4 dice, para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce. Versículo 5, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Además, he designado como su ayudante a Ahiliob, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y le he dotado de habilidad. ¿De qué le dotó? De habilidad, de actitud, habilidad. Dice, de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. En otras palabras, Dios le dio a Moisés, así como a Salomón, las personas que tenían habilidades, actitudes. ¿Qué es eso? Mire, yo creo que Dios a cada uno de ustedes les ha dado esas habilidades, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que son buenos para muchas cosas? Por eso es que hay gente que es buena para la pintura, hay gente que es buena para la manualidad, hay otros que son buenos para administrar, hay unos que son un desastre en la administración. Por eso es que hay gente que tiene el palito para conseguir negocios, para vender, para esto, pero malos administradores. Y ahí es donde hay gente que no es muy buena vendedora, pero sí es muy buena administradora. Entonces esas son las actitudes. O sea que son habilidades. También en el libro, no lo vamos a leer, pero los que toman apuntes, en 2 de Samuel 23, del 8 al 39, habla del ejército que tenía David. Resulta que el rey David, el gran rey David que compuso los salmos, que fue un hombre tremendo, él tenía un ejército superpoderosísimo. Pero de todo ese ejército, él tenía 30 hombres que se llamaban los valientes de David. Estos 30 hombres se caracterizaban porque tenían unas habilidades, unas actitudes sobresalientes a los demás. Ahí en esos versículos que le acabé de decir, usted se va a encontrar que había gente que era buenísima con la espada, otros eran buenos con el arco, otros dice que corrían como gacelas, o sea que eran personas que tenían agilidad en las piernas para correr. Otros eran zurdos y tenían una capacidad con la zurda tan increíble que habían unos arqueros que también dice que tiraban el arco y podían atravesar el cabello, el cabello, un pelito a la mitad.
O sea que eran como los Robin Hood de la época. Y usted dice, pastor, ¿y eso dónde, en qué escuela, en qué universidad se aprende para poder uno tener todas esas destrezas? Y yo le voy a decir que eso no se aprende. Eso es actitudes innatas que Dios nos da. Usted ve que hay personas que son capaces de hacer cosas que otros no son capaces. Pero otros son capaces de hacer cosas que otros, aunque hacen cosas grandes, no son capaces de hacer cosas pequeñas. Pero esos detalles se necesitan. Eso se llaman como actitudes. ¿Saben ustedes que en la Biblia se habla de los dones del Padre, de los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo? Entonces, ¿cuáles son los dones del Hijo? Los dones del Hijo son los 5 ministerios que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos dones que los dio el Hijo, que son los 5 ministerios, se los dio Dios a la iglesia para que desempeñaran su función. Pero también vienen unos dones que son los dones del Espíritu Santo y son dones sobrenaturales. O sea que no son dones que nacieron con nosotros, sino que vienen sobrenaturalmente sobre las personas. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Número 1, hablar en lenguas, en otros idiomas, o bien sea idiomas angelicales o humanos. Interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe, sanidades y milagros. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 12 del 8 al 10. Y habla de los dones del Espíritu Santo. Y acuérdese que son dones como sobrenaturales, ¿sí? Que nos los da el Espíritu Santo. Pero están los dones del Padre. ¿Y cuáles son los dones del Padre? Resulta que los dones del Padre son los dones innatos, con lo que uno nace. Lo voy a poner de esta manera. Imagínense que Dios diga, bueno, va a nacer este niño o esta niña, y este niño quiero que nazca con capacidad para la música. Y entonces usted se da cuenta que hay niños desde pequeños que tienen esa capacidad en los dedos para tocar el piano. Usted han escuchado hablar, por decir, de Beethoven, y que era un tipo tremendo que nació por allá en el 1700 y pico, y todavía Beethoven hoy lo conocemos y lo escuchamos. Pero lo maravilloso de Beethoven es que él tenía unas incapacidades físicas, pero el tipo nació con un don para tocar el piano impresionante, que cada vez que él se sentaba al piano, él no escuchaba, pero él sentía que las notas como que le subían por los dedos. Y la quinta sinfonía de Beethoven es increíble. Es más, dicen que para desarrollar el coeficiente intelectual, la gente debe escuchar música clásica, porque eso desarrolla el coeficiente intelectual. ¡Wow! Escuches en las 4 estaciones, increíble. Esa canción es fascinante. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay personas que tienen esos dones. Entonces, ¿cuáles son los dones del Padre? Acuérdese que son dones innatos. Algunos son como cuál: dirigir, administrar, escritores. Usted ve que hay gente que tiene capacidad para escribir, para componer música, son compositores, para actuar. No todo el mundo puede ser un actor, porque tiene ese don innato. Para la pintura, para hacer cuadros y muchas cosas. Para ser, otros creativos, atléticos. Mire, hay gente que por más que juegue bien fútbol, nunca va a ser una persona profesional. ¿Por qué? Porque hay quienes lo tienen, que nacieron. Otro es, por decir, hacer manualidades, música, arte, humor. Mire, usted a veces ve a esos humoristas y uno dice, ¿dónde uno aprende eso? Pero uno, por más que quiera ser chistoso y humorista, uno no es capaz. Pero hay quienes que sí la tienen. Esos son dones innatos del Padre. Otro es predicar, enseñar, motivar. Esos son dones del Padre. ¿Dónde están esos dones? En Romanos capítulo 12. Amén. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesús escogió a los 12 discípulos,
Todos esos 12 discípulos tenían actitudes diferentes. Uno siempre piensa y cree que todos los discípulos eran pescadores. Y uno dice, sí, los discípulos de Jesús eran pescadores. Pero les voy a demostrar que el Señor Jesús llamó a sus filas a gente que tenía diferentes profesiones, habilidades, actitudes. ¿Como cuáles? Un ejemplo. Habían pescadores, pero no todos eran pescadores. Pescadores eran ¿quién? Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Pero Santiago y Juan tenían con su papá Zebedeo una empresa de pescado. O sea, eran empresarios. Pedro y los otros trabajaban, tiraban la red, sabían pescar, pero ellos con su papá, con Zebedeo, tenían toda una empresa de pescado. O sea que era una cosa tremenda. No eran cualquier personas ahí que tiraban la caña y esperaban a que un pescadito. No, era gente que tenía eso como un estilo de vida para proveer una empresa, generaban dinero de ahí. Y muchos aún eran ricos, porque Santiago y Juan, su papá Zebedeo, se cree que era rico, que no era ahí un pobre pescador que salía con un baldecito a vender, no eran ricos. Otro está por decir, el Señor escogió a un recaudador de impuestos. ¿Y sabe quién era? Mateo, o antes se conocía como Leví. Lo que significa que Mateo, al ser un recaudador de impuestos, era un hombre educado y tenía cierta reputación. Y por su profesión, por su talento, por lo que él tenía, se volvió rico, porque esa profesión de recaudadores de impuestos volvía a la gente muy rica. Ahí está el caso también de Zaqueo. Jesús también tuvo un hombre que se llamaba Simón y le decían el celote. ¿Y sabe quién eran los celotes? Mire, Simón estrictamente cuando se habla de que era celote, no es, el ser el celote no es una profesión, es otra cosa. Celotes, ¿quiénes eran los celotes? Se involucraban en la política. Eran anarquistas. ¿Sabe que los celotes intentaron derribar al gobierno romano? O sea que también Jesús tuvo gente que se movía en la política. Ahí estaba Simón, un revolucionario. Era un tipo, mi hermano, que quiso un día con su grupo tratar de derrocar el gobierno romano. Muy importante esto para todos. Es que Simón, óigame bien, haya participado, y esto es muy seguro, que es posiblemente que Simón haya participado en política o era un revolucionario. Y esto es tremendo, porque cuando él se une a Jesús, permaneció celote. O sea, se permaneció igual, pero con lealtad a Jesús en lugar de a una revolución o a una política. O sea que el hombre enseñó y fue fiel y leal. Por eso el Señor dijo, voy a escoger a este tipo, porque este tipo va a enseñarle lealtad a los demás. Entonces mire, la Biblia no muestra, por decir, de otros personajes como Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo o Santiago. No se habla de ellos. Y sabe que Jesús también tuvo a un ladrón entre sus filas. Y este ladrón, ahorita me contaban eso, que este ladrón era uno de los más educados, porque de los 12 el que más educado era Judas. Y Judas era ladrón, pero Judas tenía algo que yo lo llamo el palito. ¿Por qué? Porque el Señor colocó a Judas a administrar el dinero que entraba al ministerio de Jesús. Oiga, para los que critican el diezmo y la ofrenda y que decían que Jesús no recogía y que no daban ofrenda y diezmo en esa época, mentira, porque Judas era el tesorero y Judas era tan educado, porque era el tipo bien educado, pero tenía un problema, era como ladrón, porque se robaba de ahí de la bolsa, sustraía. Hay otro tipo que la menciona la Biblia y que fue Saulo de Tarso. ¿Saben ustedes que Saulo de Tarso se convirtió después en el apóstol Pablo? ¿Y quién era Saulo de Tarso? Resulta que Saulo de Tarso venía de muy buena familia, de una familia de estrato alto, venía de una familia de banqueros. En otras palabras, mi hermano era como el hijo de Carlos Slim. Era algo así por el estilo. Mire, venía de una educación tremenda. Dice la palabra que fue criado a los pies de Gamaliel. En otras palabras, se graduó en Oxford o estudió yo no sé en dónde.
El tipo hablaba idiomas, tenía ciudadanía romana. O sea que el tipo no era cualquier lagaña de mico como dicen por ahí. El tipo tenía, por decir hoy en la actualidad, tener pasaporte alemán, uno de los pasaportes más poderosos del mundo. El tipo tenía una capacidad que por eso Dios lo escogió. Y dice en Hechos capítulo 9 versículo 15, mire lo que dice cuando se habla de Saulo, que el Señor lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Dice, ve, insistió el Señor, Ananías, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. O sea que este tipo tenía la educación para hablar delante de reyes, tenía todo eso que se necesitaba. O sea, era el tipazo, lo que uno necesita. Muchas veces hay gente que dice, wow, necesitamos a alguien que tenga dones, capacidades, que sepa, tenga elocuencia, que tenga la educación, que tenga los títulos, que tenga el dinero, que tenga la familia correcta para que abra puertas. Y el Señor llamó a ese. ¿Qué quiero decir con todo esto y cuál es mi punto? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar es que todos nosotros tenemos habilidades, tenemos actitudes. Mire, si usted no cree en usted, yo sí creo en usted. Yo creo que ustedes tienen dones, creo que ustedes tienen habilidades que si las dispusiéramos en las manos de Dios para el reino de Dios, ¿cómo Dios se glorificaría? Mire, hay gente que tiene talento y capacidad para labrar la tierra. Hay otros que siembran una mata y se les muere. Otros que siembran cualquier cosa y salen y brota, y uno dice, ¿por qué? Y algunos que creen y piensan que es que tienen más suerte que otros. No, eso se llama dones. Eso se llama don innato de Dios. Eso se llama actitudes para labrar la tierra, para cultivarla, para hacer cosas que otros no son capaces. Y por eso es que nosotros nunca podemos menospreciar a nadie, porque lo que yo no soy capaz, otro es capaz. ¿Sí? Puede que alguna persona haga cosas que son visibles, pero hay quienes hacen cosas tras bambalinas, que son pequeños detalles, que son los que se necesitan. Entonces, todos ustedes, yo creo que tienen talentos, que tienen actitudes, que son buenos para algo, ¿sí o no? Que ustedes, mire, si yo me le pusiera a preguntarle, ¿usted para qué es bueno? Algunos dirán, no, para nada. Pero yo sé que ustedes son buenos, ahí sea para comer, son buenos. Pero hay quienes son capaces de muchas cosas. Mire, por eso nosotros no podemos menospreciar a nadie, que porque no fue a estudiar, que porque no tiene bachiller. Oh, mi hermano, hoy los consejos de las abuelas no nos han sacado de líos. Qué cosa tan increíble. ¿Y quién le enseñó a las viejitas a todas esas cosas? Y muchas de ellas nacieron con eso. ¿Y usted dónde acude su abuela? Ay, yo no sé, dice la abuela. Pero eso nos ha servido. Otros no son capaces de hacer ciertas cosas. Por decir, yo hace muchos años intenté tocar piano. Y yo soy un hombre disciplinado. No soy tan 100%, pero creo que en algo me meto y lo hago. Y yo recuerdo que duré 3 meses prácticamente día y noche, no me acostaba. Eran las 3, 4 de la mañana y yo churrungueando ahí, pero no fui capaz. O sea, ahí medio me defendía. Cuando no estaban estos muchachos, yo era el que tocaba y era muy bueno. ¿Y por qué ríen algunos? No entiendo la risa. Y era bueno, sí celebrábamos, pero no se me facilita. Algunos me dicen, pastor, ¿y usted por qué no siguió tocando? Porque no se me facilita. Yo lo hice porque me esforcé y me esforcé. Pero yo veo a estos muchachos que se les facilita. Yo a veces veo cómo ellos les da de fácil. Veo a Mafe, veo a Juan Pablo, a Mateo ahí en la guitarra, a David lo veo ahí, y yo veo cómo se les facilita. Y yo voy a tratar y no soy capaz. Otros que van a tratar y tampoco son capaces. Pero pregúnteme para qué otra cosa sí soy bueno. Soy bueno para otras cosas. Entonces ¿usted cree que yo me voy a desanimar? Ay, no soy capaz de tocar el piano. No, yo descubrí que tengo otras habilidades. Amén. Por eso usted tiene habilidades. ¿Ya las descubrió o todavía está ahí? A ver, yo para qué soy bueno, yo para qué soy bueno.
Hay algunos que sí son buenos para dañar todo. Oiga, todo lo que llega a las manos de ellos lo desbarata. Y uno dice, este tiene la habilidad. Pásele un balín y verá que lo desbarata y saca lo que tiene por dentro. Pero somos buenos. ¿Y a dónde quiero llegar? Que hay gente que es buena. Mire, no todos van a ser predicadores, no todos van a poder enseñar, porque ese es un don que viene del Padre. El que no lo tiene, no lo tiene. Y por eso usted no se sienta mal, porque usted puede ser bueno para otras cosas. Y ahí es donde yo me excuso. Mire, por decir yo soy bueno para unas cosas y tengo tantas falencias que las suple mi esposa. En lo que yo no soy bueno, ella sí es buena, y hay un complemento. Entonces Dios a todos nos ha dado actitudes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puede creer, sí o no? Dios nos ha dado. Créanlo, mi hermano. Si usted no cree en usted, yo sí creo en usted. Hay veces a mí me gustaría metérmeles por dentro y como que decirles y sacudirlos y metérmeles y cogerlos y apretarles el hígado para que reaccionen y decirles, mire lo que Dios les ha dado. Mire que ustedes tienen capacidad. Amén. Y Dios lo ha hecho, mi hermano. Dios nos ha dado. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar y decir, bueno, pastor, esa es la actitud. Y entonces la actitud, ¿qué? ¿Dónde queda? Porque acuérdese que la actitud con P es habilidad, es la capacidad. Mire, hay gente que tiene una capacidad. Yo recuerdo una vez que fui por ahí a una finca Calarcá y estaban esos surcos, así se llaman, ¿cierto? Derechitos. Y yo decía, ¿este gente cómo hace? Y eso se veía, pero vea. Y uno dice, uno creería que pasaron una línea y cómo lo hace. Y se reían, decían, no, yo no. Y yo le dije, a ver, yo le ayudo. Y me fui, y a mí sí me quedó como encisa. Y yo dije, ¿cómo hace? Y esa persona me decía, no, es que la capacidad, ¿cómo se llama? La experiencia. No, mucha gente tiene eso. Y eso yo lo admiro. Y yo digo, eso es de Dios. Por eso, mi hermano, no menosprecie cosas que usted es capaz de hacer, porque eso es de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de Dios. Entonces aquí es donde entra la función del pastor. Ahí donde la gente pregunta y dice, entonces, ¿a qué voy a la iglesia? Porque hoy, cuando se habla de esta cuarentena y de todo eso, cuando se habla de reactivación, usted vieron la cantidad de gente que decía, ¿para qué las iglesias? Eso no sirve para nada. Los pastores están desesperados, sin plata y sin nada. Y mire, y por eso quieren abrir. Pero eso lo habla la gente que no sabe cuál es la función de la iglesia. Porque la función que tiene la iglesia, mi hermano, va más allá. Y quiero mostrarles algo en lo que es la actitud. Y quiero primero darme juguete yo para darles juguete primero a ustedes. Entonces venga conmigo a Jeremías capítulo 3 versículo 15. Así que alístese la colita, porque primero me va a dar juguete yo y después le voy a dar juguete a ustedes. Así que si no quiere una nalgada, pues párese y váyase. Pero si quiere nalgada, quédese ahí sentadito. Oiga, masoquista usted, ¿no? Listo. Entonces dice aquí, atención. Primero, dice, y os daré pastores según qué, dice Dios, según qué, mi corazón. Pastores según el corazón de Dios, que dice que os apacienten con qué, con ciencia y con qué más. ¿Y con qué más? Mire, yo no me quiero echar flores, porque hay gente mejor que yo. Pero una cosa sí yo sé, y ustedes tienen que entender algo, que Dios en este lugar nos ha dado pastores conforme al corazón de Dios, que nos están apacentando con ciencia y con inteligencia. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque les estamos diciendo, ustedes tienen dones, tienen actitudes, tienen habilidades. ¿Qué está haciendo la iglesia? Canalizando todos esos dones, todos esos talentos, todas esas actitudes para que ustedes las pongan en las manos de Dios. Mire, si ustedes colocaran todo lo que Dios les ha dado,
en las manos del Señor, mi hermano, cómo Dios los bendeciría. Por eso es que ahí entra el papel de la iglesia, porque Dios colocó los pastores para capacitar, para formar, para madurar a las personas para el ministerio que Dios los ha llamado. Pero resulta que los pastores se han ido por otro lado y no han apacentado con ciencia ni con inteligencia. Mire, yo conozco a muchos de ustedes y sé lo que ustedes son capaces de hacer, y por eso es que insisto en que dispóngase en las manos de Dios, y Dios va a llevarlos a lugares que ustedes nunca jamás se imaginaron que iban a ir. Miren ustedes, hay tantas cosas que si ustedes supieran quiénes son, mi hermano, no estarían ahí. Ay, ¿yo qué hago? Sino que estuvieran orando, buscando, aprendiendo. Mire, por eso es que a mí me gusta que a este lugar viene gente que está convencida de lo que es en Dios. Que aquí no vinieron porque no tenían nada más para hacer. Aquí usted no vino porque, ay, me levanté en la mañana y vamos para la iglesia a escuchar a ese loco. No, porque usted está siendo inteligente, porque lo estamos enrutando en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí viene el juetazo. ¿Cuál es el problema de los pastores? Y quiero que venga conmigo a Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer del 1 al 5. Y mire lo que y vamos del 1 al 6, perdón. Y vamos a mirar lo que pasa. Dice aquí, atención. Dice, el Señor me dirigió la palabra, dice el profeta. Hijo de hombre, profetiza ¿contra quién? Contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no cuidan al rebaño? 3, ustedes se beben la leche, se visten de la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. No fortalecen a la oveja débil, ni cuidan a la enferma, ni curan a la herida, ni van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y con violencia. ¿Sabe cuánta gente se ha apoderado de las ovejas como si fueran de ellos? ¿Y cuánta gente la están manipulando? Yo no me voy a poner a hablar de ninguna iglesia, ningún pastor, pero muchas veces se ha desenfocado el propósito de un pastor. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor acá? Dice, ay de ustedes que se están bebiendo la leche, se están vistiendo de la lana, están matando a las ovejas gordas, pero a las enfermas, a las descarriadas, a las heridas, no están curando. ¿Y sabe por qué? Porque todos hemos venido con heridas, con vacíos. Si yo me le pusiera a preguntar a ustedes cuántos en la niñez vivieron cosas difíciles, yo creo que ustedes me dirían, sí, a mí me abandonó mi papá, sí, a mí abusó mi tía de mí, a mí no conocí a mi papá porque embarazó a mi mamá y se fue. Otros dirán, yo tuve un papá que me dio madera y madera y madera, y que me dio cruel, que lo iba a abrazar, quítate de aquí culicagao, a ver. Y hoy es una persona que aunque quisiera abrazar al hijo, no es capaz porque está herido en su corazón desde la niñez. ¿Cuántas personas han sufrido heridas emocionales y están ahí adentro? Y eso es lo que dice la palabra, que los pastores no están curando las heridas, que lo único que les interesa es la leche y la lana de las ovejas. Y lo único que le importa es eso. Pero aquí en esta iglesia estamos interesados en su sanidad. Por eso es que oramos y por eso es que hay un proceso de formación para que usted sea sano, sea libre de toda herida de su pasado y pueda ser una persona plena y pueda, mi hermano, desarrollar el don y el talento que Dios les ha dado. Amén. Amén. Y ahí es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 5. Por eso las ovejas, ¿qué pasó con las ovejas? Se fueron, se dispersaron.
¿Y qué más ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por falta de quién? ¿Por falta de qué? De pastores. Y entonces la gente dice, no, hoy día hay pastores así como arroz, pero no son pastores, que lo único que les interesa es, vuelvo y lo digo, la lana y la leche de las ovejas, trasquilar a las ovejas, matar a las ovejas, engordarse de las ovejas, y las ovejas heridas, y las ovejas con dolor en su alma, y las ovejas, mi hermano, con cosas dolorosas. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, a sanar a las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? A sanarlas, ¿para qué? Para que descubran esos dones, esas actitudes que Dios les da. Mire, hay personas que tienen dones tan tremendos, pero porque están heridos en su corazón, no son capaces de desarrollar. Hay gente que dice que tiene esos talentos para la pintura, por decir, para manualidades y cosas. Y uno dice, hombre, ¿y usted por qué no hace? No, porque no soy capaz, me da miedo. Y tiene temor es al rechazo, a que le digan que no. Y si uno se pone a analizar atrás, fue porque en su niñez lo rechazaron, porque en su vida lo maltrataron, y hoy tiene talentos, tiene actitudes, y están encarcelados. Yo he visto padres que no son capaces de abrazar a sus hijos, ni de decirles te amo. ¿Y sabe por qué? Porque en su niñez los encerraban en un cuarto oscuro, porque en su niñez los tiraban y los maltrataban, y hoy crecieron, pero todavía están ahí. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios está sanando, porque yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, el Señor les ha dado tantas cosas, que si ustedes se alcanzaran a imaginar lo que hay en sus vidas, los talentos, esas actitudes. Por eso yo siempre tengo un lema y un dicho, es: si tú supieras quién soy yo. No es ese que sacan por ahí, usted no sabe quién soy yo. No, si tú supieras quién soy yo. Ese es distinto. Y yo a veces le digo a la gente, si tú supieras quién soy yo. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando alguna cosa así pasa, ella me dice, venga, ¿y por qué? Ay, mamita, si tú supieras quién soy yo. Si tú supieras. Mire, yo sé que no puede mirar al que está, tocarlo, acercarse, pero quiero que mire al que está a su lado y dígale, si tú supieras quién soy yo. Dígale, si tú supieras quién soy yo, me invitarías a almorzar hoy a tu casa. No, mentira. Si ustedes supieran. Mire, muchos de los que están aquí puede ser mañana su jefe. ¿Cuántos en el colegio se burlaban de aquel orejón? Orejón. Y hoy, ole, ¿usted con quién se casó? Ay, con Roberto. Con Roberto. Y no estoy diciendo a nadie que... Ay, ¿y usted por qué lo maltrató tanto en el colegio? Ay, yo no sabía que iba a ser mi esposo. Por eso, si usted supiera quién es usted. Listo, muy bien. Entonces sigamos aquí. Mire, ahí es donde entra la actitud. Por eso aquí como iglesia estamos tratando de darles a ustedes lo mejor, porque yo creo en ustedes, porque yo creo en lo que Dios les ha dado. Amén. Pero necesito que entre la segunda parte, que se llama actitud. ¿Y qué es actitud? Es la manera de comportarse, porque de nada nos sirve que usted tenga una actitud tremenda para la música, para el arte, que usted sea capaz de cultivar la tierra, de administrar, que usted sea capaz de componer, y grosero. O una persona ahí de doble ánimo, y usted que como está, no, mire, siempre vamos a hacer, no, ¿para qué? Y uno dice, mire, este man, si tuviera una actitud diferente, wow, cuántas cosas podríamos hacer. Y esa es la parte que quiero concentrarme en estos próximos 5 minuticos que me queda. Algo que es la actitud. Y acuérdese que la actitud es la forma de actuar. Si usted recibe una mala noticia, hay gente que dice que le dan una mala noticia, no, el mundo se me acabó. Yo recuerdo una vez que un tío murió y me llaman a mí para que le contara a mi mamá. Oiga, mire, si usted tiene una mala noticia, búsquese a otro, a mí no. Porque yo no soy capaz de dar eso ahí, venga mamita, le tengo que contar algo, pero no se vaya, no, siéntese. No, yo no soy capaz de eso. Y de acuerdo cuando me llaman a mí, Jorge Andrés, lo llamamos a usted para que le diga a la tía Elvira. Y yo dije, ¿qué? Que el tío Oscar se acabó de morir. Y entonces yo contesto, estoy al teléfono, aló, sí, bueno, ¿y mi mamá ahí? Sí, bueno, listo, tranquila tía, yo ya le digo. ¿Y mi mamá?
Y yo, sí, no hay problema. Cuando corto yo, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Que murió mi tío Oscar. Y me mira, ay, usted tan horrible que... Yo, ay, amor. De verdad lo miento. Por eso, si usted necesita una mala noticia, búsquese a otro. Ay, vaya mal pastor. No, ni se le ocurra, porque yo llamo después de que se murió. No. Pero ahí donde usted tiene que saber. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque si a usted le dan esa noticia, ¡no! O le dice, se quedó sin empleo. No, ¿cómo así? ¿Vieron ustedes la gente cuando nos dijeron en marzo que no podíamos salir y que teníamos que guardarnos en las casas porque había un virus que estaba matando? La gente, ¿qué empezó a hacer en las casas? A maltratarse. Oiga bien, empezaron los hombres a maltratar a sus mujeres y empezaron a haber problemas intrafamiliares. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la gente toma mala actitud. ¿Vieron ustedes esta semana la actitud que tomó gran mayoría, no todos, pero una mayoría de personas por la muerte de un hombre? Se fueron a destruir todo. Eso se llama actitud y eso es una mala actitud. Y yo le voy a decir a usted cómo usted va a reaccionar. Y ahí es donde yo quiero que me entiendan algo que viene como cristiano. Porque yo a veces veo algunos cristianos en Facebook que responden de una manera que me gustaría meterme por ese teléfono y darle... Entonces tenemos que saber cuál es nuestra actitud. Y tenemos nosotros que trabajar mucho en ella. Porque la actitud es como reaccionamos. Usted puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Y ahí es donde entro yo a lo que quiero decirte hoy. Entonces lo voy a ilustrar con la vida de Caín. Ya me quedan 5 y ya termino. 2 versiculitos y ya. Entonces lo voy a ilustrar con la vida de Caín. Resulta que Caín, todos han creído que Caín era malo y que Caín era la peor porquería. No, Caín tenía capacidad para labrar la tierra. Y todos conocemos que un día fue a presentar una ofrenda a Dios, Abel y él, y Dios recibió la de Abel y no la de él. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? En vez de Caín ir a preguntar y decir, venga, pero ¿por qué la mía no fue aceptada? ¿Qué hizo Caín? Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan qué? ¿Por qué estás tan qué? Enojado. ¿Cómo estaba Caín? Bravo, enojado, furioso. Y mire lo que dice aquí. ¿Por qué andas cabizbajo? Y dice el 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Qué es lo que estaba listo para atrapar a Caín? El pecado. Pero mire lo que dice la palabra, atención. No obstante, tú puedes ¿qué? Dominarlo. Entonces, ¿a dónde quiero yo ir? Porque de nada nos sirve personas con actitudes tremendas pero groseras, o personas con actitudes, capacidades impresionantes pero de doble ánimo. ¿Y usted qué? No, hoy amanecí que no quiero ni nada. No sé, mire, para Dios, imagínese cómo es eso. Imagínese personas con mal genio pero talentosas. Mire, hay personas que tenían unos talentos increíbles y terminaron solas, pobres y enfermas. Y tremendo dones que tenían. Y le podría contar de personas. A mí me gusta leer mucho las biografías. Y he leído biografías de mucha gente. De cómo gente con unos eran genios, con un coeficiente intelectual sobresaliente. Y sabe cómo se murieron solas. Por allá pobres y enfermas. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque tenía actitudes, tenía una mala
actitud. Ahora quiero yo decirle, de nada sirve que usted sea un buen administrador, pero un administrador que no se le puede hablar. O de nada sirve que usted sea un buen administrador, pero sea un pelele ahí. O de nada sirve, mi hermano, que usted sepa pintar, sepa hacer cosas y le dé miedo trabajar o hablar. De nada sirve. Y ahí es donde entra lo que es la actitud. La manera. ¿Cómo reaccionó Caín? Se enojó, se puso bravo. ¿Y qué le dijo Dios? Caín, si haces las cosas bien, pues vas a andar con la frente en alto. ¿Por qué andas carizbajo ahí, enojado? Mira, el pecado está a la puerta y te estás echando como una fiera, te estás echando como una bestia, pero tú lo puedes dominar. Mire, ¿sabe cuántas veces a mí me han tratado mal? Y hay veces he querido ir a meterle la mano, pero yo digo, no, voy a reaccionar con una buena actitud. Cuando me maldicen, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Bendecir. Amén, mis queridos. Entonces, para terminar ya, Romanos capítulo número 12, versículo 2. Por eso, mis queridos, debemos trabajar en la actitud. Usted puede ser la persona más brillante, pero si tiene una mala actitud, no sirve. No va a ser capaz de llegar a nada. Usted puede casarse con la mujer más hermosa, con la mujer de sus sueños, pero si usted la maltrata, se le va a ir. Usted puede tener los hijos más inteligentes y lindos, pero si los maltrata, lo van a dejar solo. Y usted después va a decir, muchachos desagradecidos, me maté por ellos y vean, ni siquiera vienen a saludar a su papá. Y no es que sean desagradecidos, es su mala actitud. Mire, yo no puedo contar muchas cosas porque estamos en vivo, pero a mí no me gustaba ir donde mi abuela. Cada vez que mi papá decía, bueno, el domingo vamos a misa al cementerio y luego para donde la abuela, ¡no! ¡Qué pereza! Era mal lujo, era horrible. ¿Y sabe por qué? Porque la abuela era tanta caña, qué viejita, hola. Y era así maluca y partía un pan. ¿Qué nieto le gustaría? En cambio mi abuelito, ese viejito nos tenía que dar. Y nosotros decíamos, vamos pero por el abuelo. Qué viejito. Cuando se murió me dio tanto dolor en mi corazón. Pero cuando murió la abuela, mi papá, ese muchacho se murió la abuela. Ay, qué pesar. Era un castigo para nosotros. Si se portan bien, los llevan de la abuela. Entonces nos portamos todos mal. No queríamos. Usted dice, no, porque cada vez que íbamos, ¿sabe qué hacía la viejita? Nos comparaba, a mí me comparaba. ¿Y usted por qué no es como Dalito? ¿Y usted por qué no es como el hijo de Gulán? Ay, abuela, porque no, yo soy así, ¿qué? No, y usted, ¿quién quería ir? ¿Quién? Y así pasa. Usted puede tener el mejor negocio en el pueblo, la ropa más increíble, pero si usted atiende mal, olvídese que ni las moscas le van a llegar. Usted puede tener la iglesia más maravillosa, pero si es el pastor con más mala actitud, nadie le va a llegar. Y si le llega, no vuelve, porque para que lo traten a uno mal, su abuela que lo trate a usted, pero no. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Entonces, mire lo que dice Romanos 12:2. Y termino acá. Dice, no se amolden al mundo actual. No nos debemos amoldar al mundo, ¿qué? Actual. ¿Cómo es el mundo actual? ¿Sabe cómo es? Grosero, ingrato, desagradecido. ¿Sabe cómo es la gente? Bravos. La gente siempre piensa en ella, egoísta. Y lastimosamente los cristianos nos hemos dejado arrastrar por ese mundo actual. Y esa es una mala actitud. Y algunos dirán, pero yo soy bueno para esto, yo soy bueno para aquello. Pero mi hermano, tarde que temprano lo van a ir echando a un lado por una mala actitud. No hay nada más maravilloso que la gente con buena actitud. ¿Sí o no? ¡Wow! Y usted dice, pastor, es que yo soy así, mi abuelito fue así, mi papá fue así y así voy a ser. Y yo le digo, pero no tiene por qué. Reaccione, porque así no va a llegar a ningún Pereira, decía mi mamá. Cada vez que hacíamos algo, mi mamá decía, así no van a llegar a ningún Pereira, tienen que mejorar. Y tenemos que mejorar.
Por eso es que ahí entra la función de la iglesia, el pastor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí o no? Entonces dice, no se amolden al mundo actual, sino sean como transformados. Diga conmigo, transformados. ¿Qué tenemos que ser? Transformados. La palabra transformación viene de la metamorfosis, de que una oruga se convierte en una mariposa. O sea que usted tiene que ser transformado de un viejo gruñón a un viejo amoroso y talentoso. Amén. Porque nada nos sirve un viejo talentoso y un viejo gruñón. Es mejor un viejo con un talento bien grande y con una actitud increíble. ¿Usted qué cree cómo era Jesús? ¿Por qué usted cree que la gente se le arrimaba a Jesús? Las multitudes, los niños. ¿Usted por qué cree? Un día los papás trajeron a los niños a Jesús para que los abrazara, los bendijera, les colocara la mano. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, muchachitos, a ver, quiten de ahí. El Señor dijo, no, señores, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impida. Y Jesús los cargaba, les ponía las manos y los bendecía. Y por eso los niños lo amaban los ricos, lo amaban los pobres, lo amaban los pecadores, las prostitutas, los intelectuales. Todo el mundo lo amaba porque tenía una buena actitud. Al que tenía que decirle la verdad se la decía, pero con amor. Amén. Entonces dice acá, dice renueven, transformen mediante la renovación de su mente. Y cuando habla de mente, no es ahí como la gente piensa que es poner la mente en blanco. No, es con el intelecto, la mente. Miren lo que usted está metiendo allí, los libros, la predicación que escucha, los mensajes, lo que está leyendo. En eso es que usted va a renovar su mente. ¿Cuántos dicen amén? En las cosas nuevas que está aprendiendo, en eso es que va a renovar. Dice, así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús y ponerse sobre sus pies? Dios es bueno. Dale el aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y quiero que se ponga sobre sus pies. Por eso en este día, hoy quiero decirles, si yo no creyera en ustedes, no estuviéramos acá. Yo soy un pastor que no me interesa ni la leche ni la lana de las ovejas. Ustedes aquí lo pueden ver. Aquí le decimos ofrenden y diezmen porque es lo que hace un cristiano. Pero nunca le estamos pidiendo a nadie. ¿Saben por qué? Porque me interesa sus vidas, sus corazones. Ay, entonces ¿por qué habla del diezmo y la ofrenda? Porque un cristiano que ama a Dios y quiere obedecer a Dios, diezma y ofrenda sin necesidad de que lo obliguen o que le digan nada, porque sabe lo que hay que hacer. Pero me interesa esos dones. Yo siempre he dicho, si ustedes supieran quiénes son, yo creo que Montenegro sería diferente, su barrio sería diferente, mire, su familia sería diferente. Ustedes tienen tantas cosas. Yo no sé si soy un iluso, yo no sé si veo cosas donde no las hay, pero cada vez que yo los veo a ustedes, yo digo, Dios mío, si ellos supieran todo lo que tienen, esas actitudes tan tremendas. Pero si también se miraran en un espejo esas tan malas actitudes que hay veces reflejan, ¿cómo sería? Y aquí no lo está hablando una persona perfecta, no. Porque yo soy un viejo gruñón también. Ni me visite, porque va a dar visita. A veces mis hijos me dicen, ay papá, usted para un viejito. Y digo yo, ¿y cómo es un viejito? Así como usted. Yo, ay, cansón. No le estoy hablando porque sea perfecto. No. Créame que a veces me miro en el espejo y digo, Dios mío, tengo tanto que trabajar. Tengo tan malas actitudes en mi vida que tengo que trabajar. Y ahí voy. Y por eso les hablo a ustedes con el corazón. No los miro como yo más alto ustedes. Antes, por el contrario, quisiera tener lo que muchos de ustedes tienen. Sea arte, sea capacidad. Y yo digo, Dios mío, cómo fuera la ciudad de diferente, cómo fuera tu familia de distinta. Pensemos qué actitud. Por eso no se me pierda el otro domingo, que voy a seguir hablándoles de la actitud, que nos va a llevar a algo que se llama altitud.
Escuche, la actitud con P, aptitud, y la actitud nos llevan a altitud. Wow. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Señor, yo te doy gracias a ti porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas. Hoy nos dices que estamos llenos de dones y de talentos, pero también nos exhortas y nos das una nalgada, nos das ese correazo que necesitamos para poder mejorar nuestra mala actitud o esa actitud que no es correcta. Ayúdanos, Señor. Yo oro por los que han sido heridos desde su niñez, desde su infancia. Yo oro por las personas que han sido rechazadas. Yo oro por los que han cometido errores o han tomado malas decisiones, que hoy los ha llevado a tomar esa actitud de aislarse, de temor. Yo oro para que tú empieces a sanar desde lo profundo del ser, desde la intimidad, allí desde lo más profundo de sus almas, en el nombre de Jesús, porque va a salir de aquí muchas cosas. Porque padres se van a recuperar, hijos van a recuperar a sus papás, padres van a recuperar a sus hijos. Mire, matrimonios se van a recuperar, cosas que estaban perdidas se van a recuperar, porque vamos a mejorar, porque vamos a descubrir quiénes somos. Solamente necesitamos ajustar algunos tornillos. Solamente necesitamos hacer algunos ajustes, llegar temprano, volvernos unas personas cumplidas, que lo que decimos lo cumplimos. Eso, sonreír un poquito más. Wow, yo lo veo en mi espíritu y sé lo que Dios va a hacer. Por eso, Señor, hoy te doy gracias por cada uno y te pido que los bendigas. Te pido que los llenes con tu gracia y con tu poder, y que en esta mañana el poder de Dios caiga sobre cada uno y que descubran las actitudes, esas habilidades, pero también las actitudes que tienen que mejorarse, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que por primera vez nos escucha o nunca le ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere entregársela, entonces quiero que diga conmigo: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida. Yo reconozco que tú eres mi Dios. Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, disponte, porque Dios te va a llevar a lugares que tú nunca pensaste. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que tú levantes tu mano. Yo voy a orar por ustedes, Señor, y te pido que los bendigas. Y gracias por cada uno de ellos, maravillosos, los servidores increíbles, los bendigo. Es el segundo bien más poderoso que tiene esta iglesia. Sus servidores, sus músicos, sus maestros de iglesia infantil, los que están en el sonido. Ese es el segundo bien más valioso que tiene MDS, sus servidores. Gracias. Yo los bendigo a todos ustedes. Iglesia, ustedes son la gente más maravillosa que tiene este municipio y están tan llenos de dones y talentos. Por eso los bendigo y declaro sobre sus vidas y sobre sus familias bendición. Y que el Dios de los cielos los bendiga y alce su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si le da aplauso a Jesús?